buenas a todos. Andrés Rodríguez los saluda desde Ajedrez Latino, nuestro sitio de ajedrez. Aquí estamos con el resumen de la séptima ronda del Campeonato Argentino Absoluto, que está en plena efervescencia. Ya están viendo en pantalla la tabla de posiciones. Nótese claramente que hay un jugador que está haciendo realmente un torneo absolutamente maravilloso, tremendo. Nuestro Diego Flores, nuestro amigo y compañero de trabajo en Ajedrez Latino, está con nada más y nada menos que 6,5 en 7 en un torneo de esta fuerza, de esta magnitud. Imagínense lo que ello representa. En la ronda anterior, en la ronda que estamos comentando, vamos a ver, derrotó a uno de los grandes candidatos también al torneo, que venía segundo, que era Alan Pichot. Una partida que creemos que puede definir el torneo, aunque todavía por supuesto muchas cosas podrían pasar, pero parece ya realmente difícil que a este ritmo se le escape su séptimo campeonato argentino al gran maestro Diego Flores. Vamos rápidamente con la tabla de posiciones, luego veremos qué nos depara hoy la ronda. En un ratito ya estarán disputando la próxima ronda. Tenemos a, bueno, como dijimos, Diego Flores, puntero absoluto, con 6,5 en 7. Luego quedó como único perseguidor Fernando Peralta con 5,5. Leo Tristán con 5. Alan Pichot con 4,5. Diego Valerga 4. Leandro Crisa 4. Y después en la segunda parte de la tabla, Martín Bittelmeier y Pablo Acosta con 3. Maximiliano Pérez con 2,5. Cristian Dolezal con 2. Andrés Aguilar y Enrique Escarela cierran la tabla de posiciones con un punto. Vamos a ver ahora, como dijimos, en un ratito se va a estar disputando la octava ronda, así que vamos a ver qué es los enfrentamientos que tenemos para hoy, y luego ya vamos a pasar a la partida del día. Bueno, como verán aquí, hoy tenemos en la ronda 8 blancas Andrés Aguilar con Fernando Peralta, blancas Diego Valerga con Cristian Dolezal. Diego Flores, el puntero, lleva las blancas con Martín Bittelmeier. En la próxima, Pablo Ismael Acosta, blancas con Alan Pichot. Enrique Escarela, blancas con Leo Tristán. Y Maximiliano Pérez lleva las blancas con Leandro Crisa. Un detalle interesante, miren, vamos a bajar un poquito más en las partidas, y hay un detalle que vale la pena mencionar. Si ustedes observan, todavía hay partidas bastante críticas. Por ejemplo, en este momento tenemos puntero a Diego Flores y un punto atrás como único perseguidor a Fernando Peralta, y en la 10ª ronda se van a enfrentar entre ellos, cosa que es absolutamente clave, o puede llegar a ser clave, porque si llegada a la 10ª ronda se mantiene esta situación en el torneo, Fernando Peralta tendrá, derrotando a Diego Flores, la posibilidad de alcanzarlo en el primer lugar. Bueno, como último tema, y ya pasamos a la partida, los resultados de ayer. Repasamos, ya dijimos la victoria de Diego Flores sobre Alan Pichot con piezas negras, que ya lo vamos a comentar. Luego victoria de Maxi Pérez sobre Andrés Aguilar. Leo Crisa le ganó a Enrique Escarela. Hicieron tablas Leo Tristán con Pablo Acosta. Bittelmeier empató con Diego Valerga, y Dolezal perdió con Fernando Peralta. Bueno, vamos ahora sí a la partida del día. Fíjense que ya pueden observar la posición final. No va a ser una partida fácil en absoluto. Vamos a hablar de todo un poco, el tema de la apertura, qué es lo que pasó en medio juego, y después Diego llegó a ese final de caballos que en sí mismo fue muy pero muy interesante. La partida comenzó con E4 y 5. Alan jugó alfil B5, la apertura española, y se repitió una línea que Diego Flores jugó, no con demasiado éxito, por lo menos en el planteamiento, pero sí en el resultado, en el último campeonato mundial, que hace fue muy poquito. En la segunda partida con Gawain Jones, él repitió esta línea. Esto se conoce como la Steinitz diferida. Es una línea que, bueno, se jugaba mucho 100 años atrás o incluso antes, ¿no? El propio Steinitz es un jugador de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y bueno, jugaba mucho esta variante, después pasó un poco de moda, y en los últimos años algunos jugadores, particularmente se destaca uno que es el gran maestro Mamediarov, uno de los mejores jugadores del mundo, la ha jugado casi que muy regularmente, y un poco se ha vuelto a poner en carpeta para jugar. La idea de las negras es bastante simple.
tratar de mantener un centro firme con el peón D5 y luego el alfil de F8 fianquetarlo vía G6 y alfil G7. Bueno, Alan decide jugar en roque corto. Son realmente para mí más críticas las líneas con D4 directo, inclusive con C3. Bueno, alfil D7, C3, G6, D4, lo que hicimos antes, alfil G6 y ahora D5. Bueno, esta decisión de Alan es teórica, de hecho ahora les voy a comentar un poquito los antecedentes. A mí particularmente no es una línea que me parezca muy buena para las blancas. Yo creo que el blanco tiene que hacer algunas jugadas todavía de mejora, como H3 o Torre 1, y mantener un poco la definición. Por ejemplo, en algunos casos, ante jugadas como Torre 1, y si el negro jugara caballo G7, en este momento me parece mejor D5, porque ahora el caballo debería ir a otra casilla como B8 A7, y aquí por ejemplo jugando alfil C2 me parece una versión superior a las blancas de la partida. Creo que si bien la jugada D5 existe en la teoría, se ha hecho por, bueno, hay varios jugadores muy fuertes, por ejemplo hay un antecedente que ahora les voy a comentar de Adams con Carlsen, nada más y nada menos. Yo creo que esto es una de las líneas dentro de lo que es esta variante muy cómoda para las negras, ya que las negras van haciendo jugadas naturales, luego de la captura, bueno, se gana espacio con C4, esta es una idea muy característica de la India de rey, pero ahora con las dos jugadas naturales que van a hacer las negras, que son H6, profilaxis importante, nótese que si jugara F5, ahora la jugada caballo G5 podría ser muy fuerte para las blancas, con la irrupción del caballo en la casilla E6. Pero con la jugada de preparación H6, Diego Flores ya está pronto a jugar F5, que de hecho es lo que sucede en la próxima jugada, y da la sensación que es como una especie de variante india de rey en versión mejorada. La idea principal de esta línea, que es la que hizo Alan, es capturar en F5. Porque si las blancas siguen haciendo jugadas estándar, como por ejemplo Torre 1, bueno, las negras no solo tienen la posibilidad de seguir desarrollando con caballo F6, sino que en algunos casos se puede cerrar el centro para luego iniciar la avalancha de peones, muy característica de la India de rey, con G6, G5 y luego G4, H5, etc. Por eso Alan toma primero aquí y luego recaptura de peón. Bueno, si se tomara de pieza, la casilla de 4 sería muy confortable para las blancas, por eso hay que tomar de peón, y aquí llegamos al que sea probablemente el momento crítico de la apertura. Las blancas aquí, bueno, han dejado un fuerte centro de peones colgantes a las negras, aunque el negro también está un poco atrasado en el desarrollo. Aquí en esa partida crítica que les digo, Michael Adams eligió caballo H4, y luego de caballo F6, F4 y E4, se llegó a una línea bastante parecida a la que sucedió en la partida, solo que el caballo en H4, en lugar de ir hacia el flanco de dama, se mantiene expectante, principalmente para controlar la casilla G6. Esta, bueno, es probablemente la posición crítica de esta línea. La variante que jugó Alan también es conocida por la teoría, que es caballo E1. Se apronta para jugar F4 y este caballo empieza un lento traslado hacia el flanco de dama. Me parece que esta es una posición perfectamente jugable para las blancas, sin embargo, en mi opinión, no es la mejor elección en lo que se refiere a la teoría. Me parece que hay líneas contra la Steiny diferida que son mucho más críticas y le generan mucho más problemas a las negras. Luego de caballo F6, F4, E4 y caballo C2, todo muy lógico, las piezas se van reacomodando y aquí Diego Flores hace su primer gran aporte a su estilo siempre punzante, que es empezar a minar el centro blanco. Aquí parecía muy lógico enrocar corto y seguramente Diego estaba preocupado que el caballo de las blancas se trasladara a D4. Aquí además de B5, bueno, como pueden ver ahí en pantalla, el ordenador también, la computadora también sugiere C6. C6 es prima hermana de B5, es una idea parecida. La idea es que si bien el caballo blanco puede trasladarse a D4 y E6, bueno, dejar una posición expectante porque el centro de las blancas no es tan fácil de sostener. Lo que el negro no debería hacer aquí es quedarse una defensa pasiva, porque si las blancas se van acomodando con caballo D4, instalan su caballo en E6, luego juegan A4 en el flanco de dama, poco a poco van a ir generando iniciativa. Entonces, luego del interesantísimo B5 de Diego Flores, Alan decide capturar peón por peón e instalar
el alfil N3, jugada de desarrollo muy normal, y ahora juega caballo B4. Bueno, una de las ideas que tenía la jugada B5 es que en caso de la natural caballo D4 parece claro que con B4 después el peón de D5 inmediatamente se estaría cayendo. Por eso Alan decide maniobrar el caballo a B4, pero fíjense un detalle importante y que va a ser una clave de la partida. Este caballo, si bien parece estar muy bien en B4, sobre defiende D5 y genera importantes puntos en el flanco de dama, va a quedar un poco alejado de la defensa del flanco de rey. Y Diego Flores, como todo gran jugador de iniciativa y de ataque, lo percibe inmediatamente y juega rey H7. Ustedes van a decir, bueno, rey H7 es una jugada de ordenamiento general, pero la clave del rey H7 es el plan que sigue a continuación. Luego de H3, esta jugada es, bueno, para evitar caballo G4 fundamentalmente, que lo podía incomodar. Ahora la torre viene a G8 y lentamente, sin prisa pero sin pausa, las negras empiezan a sumar sus piezas hacia el flanco de rey y Alan no encuentra una manera confortable de establecerse en la defensa. Y en este caso se va a notar mucho que el caballo en B4, ya lo van a ver, va a quedar aislado de lo que es la defensa del flanco de rey. Luego de dama 2 viene alfil H8 y ahora empiezan a tener los problemas. En este momento, por ejemplo, capturar el peón de B5 es muy peligroso, porque en caso de dama por B5, bueno, hay cambio de damas, el peón de D5 se cae, ya hay presión en la diagonal, en el punto G2, inclusive en A2, B2. O sea, el blanco no está bien consolidado ni preparado para capturar el peón B5, ni siquiera con el caballo o con la dama. Por eso Alan necesita un par de jugadas de preparación. Una de ellas es torre a D1 para sobredefender el punto D5. Pero en este caso, estas jugadas preparatorias le van a dar la oportunidad a las negras a ir aumentando su iniciativa en el flanco de rey. Fíjense que Diego Flores juega caballo G6 con signo de admiración y ahora ya en caso de que el blanco viniera a capturar en B5, bueno, cambiando las damas y caballo H4 podría ser interesante, pero me imagino yo que la idea de Diego Flores es trasladar esta dama hacia el flanco de rey, podría ser a G7 o inclusive también a F7, y luego se empieza a ver una acumulación de piezas muy importante en el flanco de rey. Caballo H4, caballo H5, dama H5, y las blancas tienen todas sus piezas distantes en el flanco de dama que les cuesta mucho volver a la defensa. Esto es un excelente ejemplo de comprensión general de la posición. Como Diego Flores, cuando Alan jugó el caballo B4, inmediatamente entendió que el punto fuerte de él estaba en el ataque en el flanco de rey y comenzó a trabajar por ello. Alan aquí jugó la natural dama F2. Bueno, la computadora aquí sugiere rey H1 directamente para intentar hacer torre G1 y F3. Esta parecía realmente ser la mejor opción, pero en todos los casos, ya a mi opinión, las negras tienen ventaja en esta posición. Luego de dama F2, que parece ser dudosa, aquí viene caballo H5, más leña al fuego, rey H1, alfil F6. Fíjense el detalle importantísimo, cómo el alfil se reagrupa y ahora viene buscando las debilidades de casilla negras, puntualmente la casilla H4. Aquí Alan decide hacer G3, una jugada que, como verán ahora, se somete a un montón de problemas tácticos, pero realmente en este momento ya era muy difícil encontrar una solución. La computadora sugería torre G1 en esta posición para sobredefender, pero después de la secuencia caballo H4 y por ejemplo si alfil D4 aparecen, bueno, irrupción de todo tipo. La dama defiende el caballo, entra G3, la torre. Es evidente que en esta posición las blancas no tienen ninguna ventaja en el flanco de dama y muchísimas desventajas en el flanco de rey. Probablemente y objetivamente, después de dama F2 y alfil F6, la posición de las blancas ya está prácticamente perdida, cosa que no deja de ser absolutamente sorprendente. Bueno, Alan juega G3 y aquí tenemos nuestra posición de diagrama del día. Cuando uno mira el peón de G3 aparecen todo tipo de imágenes, desde caballo por G3, caballo por F4, ya se vislumbran todo tipo de sacrificios. Me imagino que en este momento Diego Flores debe haber tenido muchas dudas, pero son de esas dudas positivas en las partidas, que es elegir entre varias jugadas buenas. Finalmente Diego elige una jugada muy interesante,
que tal vez no sea la mejor opción de la posición, pero que tiene mucho valor y mucha riqueza como idea. Aquí en este momento, luego de profundos análisis que hice yo aquí, junto por supuesto a la computadora determina que la mejor manera de jugar la posición era sacrificar directamente caballo por G3. Y en caso de dama por G3, caballo H4. Y cuando la dama se retira, por ejemplo a E1, luego un plan simple de irrupción de la dama por las casillas negras, pasando vía G6 o vía H5, sumado al caballo negro llegando a F3, sumado a la torre negra llegando a G3, ya le daban a las negras ventaja decisiva. Por supuesto que esto es muy simple cuando estamos en casa ayudándonos con la computadora. En la partida este tipo de decisiones son dificilísimas. Estos sacrificios reales que, bueno, uno de los grandes exponentes de la historia fue, por ejemplo, Mikhail Tal, y hoy en día es Alexei Girov, casi que su discípulo natural. En la práctica sabemos de la dificultad que esto conlleva. Pero nótese que además caballo por G3 no es la única jugada. El propio caballo H4 que eligió Diego Flores, y aparecía otra jugada fantástica también en la posición, que era caballo E5. Y en caso de F por E5, caballo por G3 jaque y alfil por E5. Y luego de alfil F4 aparece una jugada maravillosa, un tema de desviación que imagino yo, no se lo pregunté, pero que se le va a haber escapado a Diego Flores aquí, que es la jugada E3. Y en caso de, por ejemplo, bueno, dama por E3, la idea es que siguen habiendo irrupción de piezas. La torre pasa para E8, se está capturando caballo por F1 con jaque, la dama entra en G7. No se termina de ver incluso que esto sea una victoria inmediata, pero realmente el ataque de las negras termina siendo devastador. Esta decisión de Diego Flores aquí es una de las decisiones que uno como ajedrecista son más difíciles que hay en el ajedrez. Elegir entre 2 o 3 jugadas que potencialmente parecen muy buenas. Caballo H4 que juega Diego es muy interesante, aunque las dos que mencionamos antes parecen ser incluso mejores. Luego de caballo H4, sacrificio neto de pieza, sigue la secuencia con torre G3. Confieso que esta es la jugada o una de las jugadas que más me sorprendió de la partida. A mí me parecía que la idea era un poco parecida a la otra, que era jugar caballo G3, capturar la torre y jugar con torre G7. Sacrificio también momentáneamente de material con idea de seguir un ataque en el flanco de rey. La idea de Diego es aún más creativa, que es pasar primero la torre a G3 para luego incorporar la última pieza del negro que no está trabajando, que es la torre de A8. Cuando se incorpora esa pieza y luego la dama, como ya verán más adelante, el negro va a disponer de sus 5 piezas, ¿no?, para un ataque directo en el flanco de rey. Y fíjense que el caballo de B4, el caballo de C3, la torre de D1 cuestan mucho entrar en acción y ayudar a la defensa. Bueno, el blanco jugó rey H2, torre G8, torre G1, alfil por H4. Bueno, la dama se traslada a E2 y dama F7. Hasta aquí muy correcta la defensa de Alan Pichot. Muy difícil para cualquier jugador defenderse en una posición de esas características. Y aquí viene un error importante, que es lo que digo yo, la jugada optimista. En este momento Alan juega caballo por B5 y realmente parece ser una jugada en exceso optimista, en el sentido que aleja una pieza más de la defensa del enroque y no resuelve ninguno de los problemas. Tampoco la solución de Diego Flores contra caballo por B5 es muy clara, pero parecería, por ejemplo, mucho mejor hacer una jugada como caballo C2 en esta posición para tratar de a poquito de acercar el caballo de B4 hacia la defensa del flanco de rey. Caballo por B5 es una decisión muy difícil, ¿no? Realmente para Alan o para cualquier jugador del mundo es muy difícil ver cómo las negras pueden sacar ventaja en esta posición. Supongo que él se guió en que no vio ninguna amenaza concreta por parte de las negras y pensó que tenía tiempo de capturar este importante peón. Ahora este momento realmente es otro diagrama. Aquí Diego Flores jugó dama G6, jugada con 2 signos de admiración, sigue sumando piezas al ataque. Y luego de dama F2, bueno, acá viene una de las posiciones que yo no dejo de sorprenderme ya desde ayer que se jugó esta partida hasta hoy. La he mirado varias veces, incluso con más de un programa de computadora. Y aquí la secuencia correcta, y según la computadora, única jugada ganadora en esta posición era dama F6.
Bueno, jugar dama G6 para dama F2, jugar dama F6 y que esto gane es realmente, como digo yo, una jugada inhumana. Es muy difícil para cualquier ser humano concebir estas posibilidades. De hecho, les recomiendo, si quiero que sigan y que profundicen en esta posición, hay 1.000.000 de secuencias tácticas. No vamos aquí a profundizar, esto requeriría un video especial de cálculo sobre esta posición, que no es el objetivo de este resumen, pero aparentemente y solo la línea principal, la idea es que en caso de que si las blancas sacan la dama, aparece la maravillosa torre por E3, y en caso de torre G8, alfil G3 jaque, y luego de torre G3, torre por G3, y parece que en esta posición, a pesar de la pieza de menos, las negras están amenazando dama H4, y la combinación de la torre, el caballo a la dama y el peón de E4 definen la partida. Bueno, esto es simplemente un resumen. Aquí, por ejemplo, habría que calcular dama por E3. También, bueno, aparece dama por B2 jaque. Es realmente una idea muy compleja. Diego Flores hizo lo que probablemente el 99% de los jugadores del mundo harían aquí, que es simplificar la posición y pasar un final con ventaja. Pero realmente es digno de notarse que dama F6 era la jugada ganadora de esta posición, realmente una posición que merece varios diagramas. Bueno, luego de torre por G1 se produce la famosa simplificación que les dije antes y se llega a este final. Bueno, ¿cómo evaluamos este final? Materialmente en este caso estamos iguales, aunque las negras van a quedarse con un peón de ventaja, porque el peón de F4 se va a caer irremediablemente. Si no fuera porque las blancas tienen el peón A distante, que es muy peligroso, podríamos pensar que el negro está ganado en esta posición, porque luego de la captura del peón de F4, los peones de E y F unidos van a ser muy fuertes. Pero aquí las blancas disponen de un super peón en A, y eso realmente hace que la partida sea muy complicado. Probablemente las negras están un poquito mejor en esta posición, y ante un juego correcto las blancas no deberían perder este final, aunque desde el punto de vista práctico queda claro que es más fácil jugar la posición con negras que jugarla con blancas. Luego de la natural A4, alfil por F4, rey H1, alfil D2, caballo C3 y F4. Bueno, aquí Alan comete un error bastante importante, el primero de dos grandes errores que comete en el final, que le terminan costando luego la partida. No recuerdo quién, pero uno de los grandes jugadores del mundo dijo que para perder un final con pequeña ventaja se necesitaban por lo menos cometer dos errores, y en esta partida me parece que se cumplió un poco esa regla. Parecía muy lógico en este momento jugar a 5, yéndose directamente. Alan demasiado tarde intenta volver con el caballo para frenar la avalancha de peones. Supongo que lo que le preocupaba a Alan tal vez fuera que en este caso el negro podía jugar F3, avanzando rápidamente con el peón. Lo que pasa es que en caso de F3 por ahora tenemos caballo por E4, sacrificando la pieza momentáneamente porque después el peón se termina yendo. Este es el error más importante que probablemente comete Alan en el final. Tirando simplemente el peón, parecía que como mínimo las blancas deberían garantizar el empate. Tal vez aquí... bueno, aquí ven, por ejemplo, están viendo en diagrama varios análisis que hice yo con el ordenador. Tanto caballo F6 como... y después llevar el alfil a E3. Probablemente era lo que haría Diego, me imagino yo. Sobre defender el centro y contra A6 jugar el alfil E3 para frenar el avance. Pero queda claro que en esta posición las blancas lograron muchas cosas avanzando el peón. También otra línea crítica aquí era jugar, bueno, caballo G3 con idea de alfil por C3 y después intentar con el caballo negro llegar a parar el peón desde la casilla B6. Otra línea crítica, y seguimos sumando, era probablemente jugar alfil por C3 aquí también, con una idea parecida a la otra, luego acercar el caballo y tratar de frenarlo desde la casilla B6. Es un final que, en mi opinión, lo más probable hubiera sido tablas, pero bueno, Alan comete un error por querer traer el caballo, pero ahora le da esta oportunidad a Diego Flores, que se reacomoda, y el tiempo que perdió con caballo C2 va a ser absolutamente gravitante, ya que en este momento las negras juegan alfil por C3 y caballo por D5, y ya queda claro que si bien las blancas tienen chance de tablas, el negro tiene una ventaja importante. Es un final de caballo con dos peones de más, y de hecho con dos peones unidos y pasados. Como único contrajuego posible el blanco tiene el peón A.
que es un peón realmente peligroso y que de hecho en mi opinión debería haber alcanzado para empatar la partida. Pero ya el blanco debe jugar con mucha precisión. Fíjense, caballo D4, otra nueva imprecisión. Parecía que el caballo tenía que venir directamente a B4 para luego de, por ejemplo, contra rey F7, ¿no? Jugar con A6, con caballo D5 y luego con A6 y probablemente va en una posición de tablas, porque ya por ejemplo en esta jugada, después de caballo C6 A6, las blancas pueden tener tiempo de comerse los peones, por ejemplo el peón de F4 o inclusive el peón de C7. Creo que Alan equivoca dos veces el camino, porque juega caballo D4 ahora y van a ver que más adelante vuelve a jugar caballo D4 y son los dos errores que le terminan costando la partida. Aún con caballo B4 supongo que la partida debería haber terminado en tablas. Luego caballo D4, rey F7, A6. Bueno, Diego Flores por supuesto frena el peón, mejora. Bueno, acá viene el único error de Diego Flores en el final. Probablemente lo correcto era ya inmediatamente jugar C5 para forzar una definición del caballo, ¿no? Y en caso, por ejemplo, de caballo C6, empezar rápidamente a traer el rey. Lo mismo en caso de caballo B5. Podemos traer el rey rápidamente hacia el centro y en caso de A7 todavía tenemos la oportunidad de jugar aquí. Y el detalle aquí interesante es que si bien parece que las blancas van a ganar el caballo, luego de rey D7 y ante la coronación puede venir esta secuencia y finalmente después de rey C6 el caballo negro está atrapado y por lo tanto, el caballo blanco, perdón, y por lo tanto las negras ganan el final de reyes. Evidentemente todo esto es complejísimo, es muy difícil tomar este tipo de decisiones. Piensen ustedes que además ya hay poco tiempo en este momento, así que bueno, Diego Flores hace una jugada más natural, ¿no? Y le da una chance más tal vez de empatar la partida, ya que luego de caballo C6, caballo B6, A7 y rey E6, aquí el blanco tiene la última oportunidad de jugar a empatar, que en este caso es la jugada caballo B4, para trasladar el caballo a D5 y el caballo desde D5 va a ejercer importantes presiones sobre los dos puntos claves, que son los peones de C7 y F4. Bueno, luego de caballo D4, segundo error consecutivo de Alan con la misma jugada, ¿no? Las negras empiezan rápidamente a traer su rey hacia el flanco de dama y por más que Alan intenta generar un contrajuego con el peón H, no será suficiente. Luego de caballo por C4, caballo G4, D5, caballo D6 y finalmente el caballo llega para el peón H y los cuatro peones unidos definirán inmediatamente la partida. Ya aquí no había más nada que hacer. Alan intentó caballo C6 y luego de F3, rey A8, una jugada sutil, tal vez no necesaria, pero quiere salir de cualquier jaque. Luego de caballo B4, D4, caballo D5 y contra caballo E3 y finalmente Alan decide abandonar la partida. Brillante torneo, el campeonato argentino, muchas partidas decididas, mucha lucha. Muchas veces cuando estamos comentando desde este lado se cuestiona a veces que no haya tanta lucha en las partidas. Bueno, acá realmente debemos elogiar la actitud de los jugadores. Maravilloso hasta ahora el torneo, un montón de partidas interesantes. Para mí 3 jugadores jugando en excelentísimo nivel. Bueno, por supuesto Diego Flores de otro planeta. Fernando Peralta que está jugando un gran torneo. Tuvo una sola derrota a manos de Leo Tristán en una partida que comentamos aquí, que tuvo un accidente, una colgada de pieza. Y también, bueno, el propio Leo Tristán que perdió una partida con Alan de manera increíble en la primera ronda y a pesar de eso se recuperó y está tercero en la tabla de posiciones. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro canal de YouTube Ajedrez Latino, en nuestra página ajedrezlatino.com y en demás redes sociales pueden acompañar todos nuestros trabajos, incluido estos resúmenes del Campeonato Absoluto Argentino 2019. Gracias a todos por estar ahí.